Hola, mi nombre es Shan y os voy a contar mi historia. Todo ocurrió una mañana soleada en Barcelona, mi ciudad. Un amigo y yo estábamos sentados en un banco charlando cuando se nos paró al lado un coche de policía. Uno de los agentes nos pidió que nos identificáramos, nos identificamos y acto seguido, como ciudadano que soy, le pregunté por el motivo de la identificación y me respondió que no se la iba a pedir a un alemán. Como flipé un poco, insistí si era por el color de mi piel y el tío me dijo que sí, que lo hacía porque era negro. Al responderle que eso era injusto, el policía se bajó del coche, me golpeó delante de todo el mundo y me arrestó. Según él, por chulo. Y en la comisaría, unos policías me insultaron diciéndome cosas como mono o mamón. El problema no es que me pidieran la documentación, sino que me la pidieran únicamente por el color de mi piel. Me sentí avergonzado e impotente. Y sentí que me criminalizaban por no ser blanco. La policía puso una frontera dentro de las fronteras del que considero que es mi país para recordarme que no soy bienvenido. Esto tiene un nombre, se llama perfil étnico, que significa que la policía se basa en las características étnicas y no en datos objetivos a la hora de decidir a quién pedir la identificación. En aquel momento decidí que tenía que luchar contra esta injusticia. Esto no es nuevo, ni soy la primera persona que protesta por ello. En 1992 le pasó lo mismo a Rosalind Williams, una ciudadana española de origen afroamericano. Un policía le paró yendo con su familia en medio de una estación de tren llena de gente y este reconoció que lo hacía porque le habían ordenado parar a gente de color para detectar personas sin documentación. Es decir, el color de su piel determinaba que seguro que no era española. Rosalind y su familia se sintieron rechazados, como si le estuvieran diciendo que en el fondo nunca sería española de verdad por tener la piel de otro color. Así que Rosalind empezó una larga lucha. Tras pasar por varias instancias, el caso llegó al Tribunal Constitucional, que determinó en el año 2001 que no es discriminatorio que la policía pare a personas guiándose por el color de su piel, asumiendo, por tanto, que todos los españoles son blancos y que cualquier persona de otra raza no es española. España es el único país europeo cuyo alto tribunal haya establecido que es legal parar a la gente por su raza. El caso llegó finalmente al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que dio la razón a Rosalind Williams y estableció que es discriminatorio utilizar perfil étnico en la labor policial. El gobierno le pidió disculpas en privado a Rosalind, pero no tomó ninguna medida para erradicar estas prácticas policiales discriminatorias que, como hemos visto, siguen ocurriendo. De hecho, hace poco se aprobó una ley de seguridad ciudadana y el gobierno no aprovechó esta oportunidad histórica para poner en marcha medidas específicas contra el perfil étnico. Vamos a ver algunos números para que veáis la magnitud del problema. Según el Ministerio del Interior, en 2014 la Policía Nacional realizó más de 7,5 millones de identificaciones. Teniendo en cuenta que España tiene una población de 46,5 millones de personas, esto querría decir en principio que 1,6 de cada 10 personas han sido objeto de controles de identidad. Pero en la realidad, las identificaciones no afectan igual a todos los colectivos. Aquellas personas que tenemos una apariencia, digamos, distinta a la mayoritaria, tenemos muchas más posibilidades de que nos controle la policía. Tal y como demostró un informe de la Universidad de Valencia en 2013, solo 0,6 de cada 10 personas blancas aseguran haber sido detenidas alguna vez por la policía en los últimos 2 años, un dato que destaca frente a las 2,2 de cada 10 personas andino-latinoamericanas que aseguran ser identificadas, las 3,9 de cada 10 personas de apariencia afro-latinoamericana, las 4,5 de cada 10 de apariencia magrebí y así hasta llegar a las personas de apariencia gitana, de las cuales 6 de cada 10 aseguran que alguna vez la policía les ha parado y pedido la documentación. Y este problema no solo lo denunciamos las personas afectadas, sino muchas instituciones nacionales e internacionales. Como os decía antes, tras aquella mala experiencia decidí que tenía que luchar contra esto para que no le pasara a más gente. Así que empecé 2 procesos en paralelo. Por un lado, uno administrativo contra el hecho de que me pidieran la documentación sin motivo y por otro, una denuncia penal por detención ilegal, por el golpe que me dio el policía y por los insultos racistas que sufrí. El administrativo por ahora no ha tenido éxito. El juez ha dado la razón al Estado, cuyo abogado dijo que era normal y perfectamente legal identificar a 2 personas de aspecto extranjero, es decir, no pertenecientes a la raza mediterránea, íbera, celtíbera, caucásica. Os juro que eso fue lo que dijo. Según el juez, era la palabra del policía contra la mía. Ahora bien, no solo impidió que mi abogada interrogase a los agentes de la policía durante el juicio, sino que ni siquiera llegó a hablar con ellos en momento alguno. No se tuvieron en cuenta ni los numerosos informes de instituciones de derechos humanos, ni las estadísticas que aportamos y que demuestran que en España las identificaciones por perfil étnico son un problema generalizado.
También se ignoró la declaración ante notario del amigo que estaba conmigo cuando me identificaron y que estaba legalmente obligado a decir la verdad. Un poco raro, ¿verdad? Ahora voy a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Ha pasado mucho tiempo desde la sentencia del caso de Rosalind Williams. Este país ha cambiado mucho. Nuestra sociedad es diversa, con personas de toda condición, de orígenes y culturas diferentes. Y por supuesto, con la piel de muchos colores. Desde que empezó todo esto, la policía me ha parado 2 veces más, igual que en aquella ocasión. Las prácticas de perfil étnico nos hacen sentir rechazados, nos avergüenzan y nos señalan como si fuéramos delincuentes solo por no ser blancos. El Constitucional tiene, con mi caso, la oportunidad de adecuar su jurisprudencia a los estándares de derechos humanos y hacer de este país un lugar más justo para todas y todos.